Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, sin importar en qué parte o qué día, qué parte del mundo, o en qué país nos estés viendo o qué hora sea tu día. Quiero darte las gracias por apartar tiempo y estar conectada y ver este entrenamiento para aumentar tu conocimiento. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Este tema se llama lotaje amortizado. Es un tema muy bueno, es una manera de operar muy buena, pero es un arma de doble filo. Tengo que decírtelo, me gusta ser sincero cuando digo las cosas y este lotaje, esta manera de operar de lotaje amortizado te puede ayudar a ganar o recuperar, pero también es un arma de doble filo. ¿Qué es eso? Más adelante te explico. Para comenzar, déjame decirte o explicarte qué es eso de lotaje amortizado. ¿Por qué se llama así? Bueno, en términos financieros o de dinero, cuando se habla de amortizar, se refiere a recuperar, ya sea en parte o en totalidad una pérdida. Entonces, recuerda que en el entrenamiento básico que has tenido con nosotros, ya sea con nuestro Master Alexis en el Reto 7FX, con Diego, con cualquier otro educador de nuestra Real FX Academy, tú ya debes de saber hasta este punto qué es un lotaje. ¿Qué es el lotaje? El lotaje es el valor que tú le das al PIB y con eso es que tú vas a identificar cuánto vas a ganar o cuánto estás arriesgando por cada operación. Entonces, basado en eso, el lotaje amortizado es un uso del lotaje no sobreapalancándote de una manera más conservadora, pero de cierta forma que te puedas proteger en caso de que tú puedas terminar en pérdida. En otro video que también grabamos en este entrenamiento, hablamos de dos tipos de entradas, que era la entrada número uno y la entrada número dos. Entonces, si mezclas la entrada uno y la entrada 2 con lotaje amortizado, sí o sí créeme que vas a tener buenos resultados. Pero ¿cómo es eso, Jonathan? Explícame más de ese tema. Lotaje amortizado, da como curiosidad saber de qué se trata. Pues vamos a ello. No te quiero quitar mucho tiempo. Déjame decirte que quiero hacer lo más práctico, lo más claro posible para poderte explicar. Recuerda, ya analizamos en un video cómo analizar el mercado, van una tendencia y esto te quiero también recalcar este punto. Por favor, el lotaje amortizado nunca lo uses en contra de tendencia, siempre úsalo operando a favor de la tendencia, porque cuando usas lotaje amortizado en contra de la tendencia, tienes un porcentaje muy alto de perder. Pero cuando usas el lotaje amortizado siempre a favor de tendencia, tienes muchas probabilidades, un porcentaje de probabilidad de éxito muchísimo más grande. Para efectos de este ejemplo, vamos a agarrar este par que es el libra dólar. Y recuerda, vamos a marcar el FIBO y vamos a mezclar la entrada uno y la entrada 2 usando el lotaje amortizado. Entonces, recuerda que una parte de la gestión de riesgo nos dice o se nos recomienda usar 0.01 por cada $1000. Entonces, imagínate que tú tienes una cuenta de $1000. Por lo tanto, con una cuenta de $1000, sería probable o prudente que tú usaras un lotaje de 0.10 de lotaje por cada operación que vayas poniendo. En otro video también hablaremos de la gestión de riesgo y cómo usar de cierta manera esta parte también del lotaje. Así que si tú tienes una cuenta de $1000, tú puedes usar un lotaje de 0.10. Entonces, imagínate que tú ya tienes marcado el FIBO y ya estás esperando que el precio retroceda, retroceda y retroceda hasta que llegue a nuestro 61. Entonces tú haces siempre lo mismo de marcar, tú marcas el 61. No es necesario hacer esto, pero lo puedes hacer. Marcar aquí el precio y ponerle ahí la viñeta. Te lo vuelvo a repetir, no es obligatorio, solo es como para ayudarte al ojo o para que se mire más bonito, más agradable. Entonces, imagínate que se dé el caso de que tú estás esperando tu entrada en ese punto. Vamos a borrar el FIBO temporalmente. Imagínate que tú estás esperando que se dé tu entrada en ese 61 del FIBO. Entonces el precio sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Tocó el 61 del FIBO. Como tocó ese precio, tú dices, ok, bueno, voy a poner mi compra. Tú te posicionas en una compra en ese par. Pones tus 30 pips de stop loss. Vamos a ponerle aquí 30. Ok. Pones tus 30 pips de stop loss y tú dices, ok, vamos a ver si se nos da nuestra operación. Y entonces, ¿qué pasa? El precio nunca subió, sino que siguió bajando y te cerró en stop loss la operación. O sea, ya tienes una operación en pérdida y tienes 30 pips negativos. Y que esos 30 pips negativos, si estamos usando una cuenta de $1000, que esto es como puro ejemplo, eso es igual a
$30 en pérdida que tuvieras. Es igual a $30 que tú llevarías perdiendo en ese momento, $30. Entraste en esa operación, la operación te tocó stop loss y perdiste $30. ¿Dónde entra el lotaje amortizado ahí, Jonathan? Explícanos, por favor. Bueno, te explico. Entonces, el lotaje amortizado entra en función en el siguiente caso. ¿Qué vamos a hacer en esa operación? Comúnmente ya perdiste y entonces tú dices, nah, ya no vuelvo a entrar, ya perdí el mercado aquí, que el mercado no sé qué, que el mercado no sé qué. No, controla tu parte psicología. Si tú estás operando a favor de tendencia, y ojo, y repito y recalco bien este punto, estás operando a favor de tendencia, vuélvele a entrar. ¿En dónde? En el 88 del FIBO. Entonces vamos a tener marcado aquí nuestro 88. Nuestra operación ya se perdió, ya no hay nada que hacer en esa operación. Hay que buscar una reentrada de una manera más práctica y prudente. Entonces nosotros tenemos marcado nuestro 88 y ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo entra a función el lotaje amortizado? Ok, el precio no nos respetó en el 61 donde nosotros teníamos nuestra operación número uno. Vamos a ponerle aquí un número uno. Operación número uno no nos respetó y perdimos nuestra operación número uno. ¿Qué vamos a hacer? En vez de lamentarnos, buscamos una nueva reentrada. ¿El precio que hizo? Siguió bajando, rompió el 61, nos cerró nuestra operación stop loss, bajó hasta el 88 y aquí en el 88 sí está dando la reacción. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entrar en operación en ese punto de ahí. Vamos a entrar en una compra en ese punto de ahí. Vamos a manejar el mismo take profit. Recuerda que el stop loss es diferente, es más pequeño, pero el lotaje amortizado entra aquí. Vamos a ponerle unos 20 pips de stop loss, pero el lotaje amortizado entra aquí donde en la operación número uno tú entraste con este lotaje con 0.10. Cuando usamos lotaje amortizado vas a doblar o duplicar el lotaje que tú entraste en la operación número uno. Entonces en la operación número 2, que sería esta de aquí, la operación número 2, en vez de entrar con un lotaje de 0.10, vas a entrar con un lotaje de 0.20. 0.20. Ese va a ser tu lotaje a utilizar en esa operación. En la operación número 2 vamos a usar menos pips o incluso podríamos usar hasta 15 pips de stop loss, más poquito, pero vas a usar el doble del lotaje que usaste en la operación número 1. ¿Cuál es el sentido o por qué es la recomendación al usar este tipo de operatividad o esta estrategia de lotaje amortizado, usarlo de esa manera? Bueno, ¿recuerdas qué significa la palabra amortizar? Es recuperar en parte o en su totalidad una pérdida. Entonces, imagínate, de aquí de este punto, del 61 a donde está esta línea roja, tú perdiste $30, que son 30 pips porque la operación se cerró en negativo. Entras en el 88 con lotaje amortizado, o sea, con el doble del lotaje de la operación número uno. Si tú estás utilizando una cuenta más pequeña de $300, un ejemplo, y en la operación número uno tú entraste con 0.03, en la operación 2 vas a usar el doble, 0.06. Si tú estás usando una cuenta de $100 y la primera operación tú la pusiste con 0.01, la segunda operación tú la vas a poner con 0.02. Así de sencillo. Entonces, en el lotaje amortizado, cuando entras con lotaje amortizado en la segunda operación, esta operación solo tiene que subir 15 pips, o sea, un espacio pequeñito de donde entras en el 88 a aquí, solo este pequeño movimiento que te acabo de dibujar ahí, con ese pequeño movimiento, el precio que de esa pequeñita reacción ya recuperaste tus $30, ya los recuperaste, ya no necesitaste más. Con eso ya cumple la parte del lotaje amortizado de recuperar tu pérdida. Pero ¿qué pasa? Si el precio continúa subiendo, continúa subiendo, continúa subiendo, continúa subiendo y llega a tu take profit. ¿Cuántos pips movió de aquí hasta aquí arriba? Imagínate que haya movido 30, 40, 50, 60, 100 pips y como tú usaste un lotaje más grande, imagínate si tú hubieras utilizado un lotaje de 0.20 y el precio de aquí hasta acá te movió 100 pips, tú ganaste $200. $200 con el lotaje amortizado. Ah, pero si le quitamos los $30 que habías perdido, quedaste con un total de ganancia de $170 por usar el lotaje amortizado.
Pero ¿qué crees? El lotaje amortizado tiene un riesgo. Cuando operas en contra de tendencia, ese riesgo aumenta muchísimo más. Por eso la recomendación es operar con esto de una manera a favor de la tendencia, siempre, siempre, siempre. Pero el lotaje amortizado, en pocas palabras, se basa en ir duplicando y duplicando y duplicando el lotaje en las reentradas que hagas en un mismo par. Entraste la primera vez en el 61 y perdiste la operación, entra en el 88 con el doble del lotaje. Y con que avance la mitad del stop loss que le pusiste a la primera operación, ya recuperaste tu pérdida. Por ejemplo, recuerda, en la primera operación tú le pusiste 30 pips de stop loss, con 15 pips que ganes, que sea la mitad de los pips que perdiste, ya recuperas tu operación. Y si la operación se te va dando más en ganancia, más en ganancia, más en ganancia, entonces vas a ganar el doble de lo que hubieras podido ganar con la primera operación. El lotaje amortizado es una herramienta que tú puedes utilizar para recuperar ganancias, pero también se gana más. Obviamente, tienes que ponerle un lotaje más pequeño en la operación 2, porque si la operación se te va en contra y pierdes, vuelves a perder $30, que eso está una pérdida muy poca para una cuenta de $1000. O sea que mantiene siempre tu nivel de pérdida. Por eso el stop loss tiene que ser más pequeño. Entonces no puedes arriesgar el mismo stop loss que usas en la operación número uno. Como te repito, en uno de nuestras clases de entrenamiento vamos a hablar de lo que es la gestión de riesgo, y en esa gestión de riesgo vamos a hablar del stop loss y porcentajes de riesgo y de ganancia que tú puedes tener. Pero espero que te haya quedado bien claro. El lotaje amortizado, si lo mezclas con la entrada uno y la entrada 2 que te enseñé en otro video, te puede ayudar a recuperar una pérdida o a potenciar tus ganancias. Pero prácticamente el lotaje amortizado, como resumen, es solo doblarle el lotaje por cada reentrada que hagas en un mismo par. Si ya le metes a otro par, ya vuelves a usar el lotaje normal. Es en el mismo par que acabas de perder una operación, vuelves a reentrar usando el doble del lotaje que usaste en la primera operación. Así amortizas tu pérdida, la recuperas y la operación se te va en positivo y ganas más dinero, pero siempre respetando tu gestión de riesgo. Recuerda, la gestión de riesgo es lo que te va a dar eh, una, ser un trader con una ganancia constante o tener una ganancia constante en el mercado. ¿Qué es lo que te va a dar eso? La gestión de riesgo, te va a dar rentabilidad con el tiempo. Así que espero que te haya quedado más claro. Esto, te repito, es lo que tiene que ver con el lotaje amortizado. Cualquier duda, cualquier pregunta, no dudes en decírmela, por favor, por favor. Estamos para ayudarte. Cualquier duda que tengas, solo nos avisas y nosotros te echamos la mano, ahí te ayudamos. Vuelve a ver el video las veces que sean necesarias para que te queden más claros algunos puntos, y si no, pues ya sabes, estamos para ayudar. Nos vemos en el siguiente video.